¿Está el micrófono? Yo creo que Estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al Club del Libro en esta última sesión de 2023. Es una alegría tenerlos aquí y esperemos que el año que viene, con energía renovada, volvamos a juntarnos, ¿vale? Bien. Bueno, buenas noches. Es un placer estar aquí con vosotros. Es algo más o menos nuevo para mí, pero un honor. Y bueno, gracias a Marta que me ha apoyado tanto y Claudia también. Cambiamos unas informaciones hoy. Y bueno, solo antes de empezar la presentación, decir que la idea es una pequeña presentación, después Claudia comenta un poco, empezamos a hablar del libro, y la idea es que los que estén presentes hagan las primeras preguntas, después abrimos espacio para los que estén online, ¿vale? Vale. Bien, entonces, ¿quién es Claudia Mendizábal? Claudia nace en Cochabamba, Bolivia, en 1973. Estudia Comunicación Social y Audiovisuales en la Universidad Católica Boliviana. De modo paralelo, va desarrollando su pasión por la danza. Los inicios de su formación se encuentran en la Escuela de Danza del Instituto Laredo, Bolivia. Años más tarde, actúa como bailarina en diversas compañías artísticas y a raíz de estas experiencias y de su sed de aprendizaje, cursa en Bruselas una escuela de teatro del movimiento, la Danza Teatro. Actualmente reside en Brasil desde hace un año y medio, pero con anterioridad ha vivido en Francia 2 años y Bélgica 18 años. Hoy tenemos el gran honor de charlar sobre su primera novela, El ruido de tus horas. Un aplauso, por favor. Bueno, Claudia, entonces, ¿quieres empezar? Comentar algo de tu historia, hablar algo ya del libro? De la gente que ha venido acá, todos, no, ¿cuántos no estaban en la presentación? ¿Casi todos estaban? No. Porque no quisiera hablar tanto del libro en sí, porque quiero más escucharlos a ustedes. Entonces, tal vez puedo simplemente hablar un poco de lo que me ha motivado a escribir el libro, para no adelantar nada, que sería un poco la repetición de la información que he puesto en la presentación. No puedo decir exactamente en qué momento he comenzado a escribir el libro, porque básicamente no ha sido algo planeado. No he dicho en un momento, dale Claudia, ahora vas a escribir una novela. O sea, yo vengo de la danza, de las artes del espectáculo, y siempre he escrito, pero para los proyectos en los que he trabajado. Sin embargo, escribir este libro ha estado lejos de ser una decisión voluntaria y consciente, pero ligado a un encuentro que he hecho en la vida. Siempre todo se basa en los encuentros. He comenzado a escribir ya de una manera más disciplinada, todos los días, y en ese tiempo escribía artículos, poemas, pequeñas crónicas que hacía para alimentar un blog que había creado de literatura. Y al mismo tiempo leía, como todos. Entre los libros y textos que leía estaban las poesías y la correspondencia de mi abuelo, Luis Mendizábal Santa Cruz, un poeta reconocido de la primera mitad del siglo XX, con quien no sé por qué siempre he llegado a tener una relación muy, muy especial, como si realmente lo hubiera conocido en vida, cosa que ya fue el caso. Sumergirme en su historia en esa etapa de mi vida, conocerla desde su voz, tanto en la poesía como en la correspondencia que mantenía con mi abuela y otras personalidades de la época, me ha hecho descubrir su vida desde otro enfoque, descubrir al hombre detrás de los mitos familiares, al poeta detrás de su bohemia. La vida de mi abuelo es la historia de una vida truncada y la historia de amor más desde pequeño. Él, que era un enamorado de la vida, de la belleza, del amor, se ha muerto en la más profunda soledad. Sentir su intensidad de su pasión cuando se ponía a escribir, la intensidad de su amor conociendo el desenlace, me ha generado una potencia insoportable. Todo ello estaba hecho, consumado. ¿Qué podía yo devolverle? Y esa impotencia se ha transformado poco a poco en una necesidad de escribir
insoportable. Entonces, el ruido de tus olas nace de esta necesidad, de un profundo deseo de indagar y entender a mi abuelo, la vida de mi abuelo, el destino, quien entre las bambalinas de mi familia era considerado un bohemio, y cuya sola mención nos sumergía en el silencio. Y por otro lado, también hacer hablar su poesía, en la que yo siempre me he sentido vertiginosamente reflejada. Yo siento que hay como un juego de espejos. Yo lo voy a dejar ahí, más o menos para que esa la primera parte y que poco a poco se ha transformado en la novela. Bien. Yo iba a preguntarte incluso cómo ha empezado a escribir la novela, ¿no? Pero como ya más o menos nos ha contestado, voy a cambiar un poco la pregunta que es una otra curiosidad que surgió para mí mientras yo leía. Y que incluso hablábamos de eso, Marta y yo, estos días en nuestras clases, que a veces lo que falta para que las personas tengan más interés por la lectura es el incentivo, ¿no? Entonces, tu pasión por la lectura, ¿tú te acuerdas cómo ha empezado? Si algún profesor te ha incentivado a buscar libros, a leer más. Si tú tienes algunos autores que te marcaron la infancia, por ejemplo. Yo creo que para mí mi pasión por la literatura en general viene por una cuestión familiar, digamos, porque sí, había mucha transmisión, los libros en la casa, ver a mi padre leyendo, a mi madre, pero también mi abuelo. Hay que decir que dentro de este personaje, que era un poco un fantasma en la familia, estaba la poesía, que a pesar de todo lo que no quería saber de él, todo el mundo reconocía su poesía, ¿no? Entonces había como una... Y que yo tenga uso de razón, que yo siempre escribo. O sea, siempre he andado eso, digamos, para hablar, se lo he prestado. Yo siempre he caminado con una cuaderna en mi bolsa, porque pasan cosas y necesito escribir, necesito tomar notas, nunca sé para qué sirve, pero necesito escribir y muchas veces las reflexiones que me llegan a la cabeza no van a ir muy lejos, no voy a poder desarrollarlas si no lo escribo. Es solo escribiendo que logro ir mucho más lejos en la reflexión. Y después, evidentemente, la lectura. Yo creo que como todos, leía de niña libros de misterio, me encantaba el misterio. Después libros en que había historias de mujeres que me quedan como yo. Y después los autores latinoamericanos, ¿no? Para mí Cortázar, Borges han sido grandes maestros. Y bueno, podría citar un montón, pero yo creo que aparte de esos primeros, después soy leo de todo, de todos los países, de todas las... Y es verdad que los últimos 20 años que estoy más he estado más del otro lado del mar, he leído más a los autores francófonos, franceses, ¿no? Entonces, que me gusta mucho la literatura francesa. Eso. Pero básicamente, sí, la escritura para mí está muy ligada con la lectura, en todo caso. Y esa cuestión de tener siempre un cuadernillo y algo así, hacer notas, eso me hace acordar un poco de Paula, Sí. ¿no? Esa sensación que yo leí, yo pensaba, Dios mío, es como yo, porque estoy así pensando y pienso, y ahora estoy pensando en una cosa y luego otra y otra, entonces la escritura como el ritmo del pensamiento, ¿no? Exacto. Para mí es como que tenemos dos vidas, o más, no sé, pero digamos una vida la que vivimos así, nos estamos viendo, estamos compartiendo, digamos, una vida bien tangible, podemos sentirnos, pero hay otra vida por abajo, o que es la que al mismo tiempo que yo estoy hablando esto, por atrás mi cabeza está pensando y está ya maquinando otras cosas. Entonces, esas son las cosas que va maquinando mi pensamiento, detrás de la conciencia directa, está aquí en los cuadernos, ¿no? Y generalmente, para mí, eso es como si solamente vivir así, como estamos, no es suficiente, no tendría, para mí, no tendría tanto sentido, tanto peso,
si no lo escribiese, porque se queda en el olvido. Y tú hablabas de olvidar hace rato. Olvidamos muy rápido, pero muchas veces el hecho de notar una sensación, un impacto, lo que en ese momento cuando escuchaste, oliste algo, todo lo que se despertó, entonces al no escribirlo, se pierde en el tiempo, deja de existir. Entonces hay como todo un trabajo de relación entre lo que pasa al interior de nosotros y lo que vivimos todos los días. Fíjate que estás hablando como Borges, y creo que ya les había dicho en un encuentro anterior. Una obra de Borges que se llama Borges Orar, y ahí él tiene una conferencia que él dio sobre el libro. Y él decía, el hombre hizo extensiones para muchas partes de su cuerpo. Por ejemplo, el microscopio y el telescopio son extensiones de la vista. Y así fue hablando y dijo, y el hombre también hizo una extensión para la memoria, que es el libro. ¿Verdad? Oyendo hablar, yo escribí aquí que al final del libro tú hablas de una aventura. ¿Será una aventura espiritual? Me pregunté. Una aventura espiritual. Me pareció. No me acuerdo. ¿Qué dice de la aventura? Tendría que ver que el párrafo dice lo de la aventura. Porque no entendí nada de eso. ¿Cómo discutir después de poder firmar? Sí. A ver, que no se nada nada. Que de repente cambia el pensamiento de Claudia. Está en el estado de Paula. Estás en un mundo y de repente cambia palabras. Podemos hablar después, ahora sí, ¿de qué te refieres? Tal vez vamos a hablar sobre ello. Sí, vamos a hablar sobre ello. Sí, bien. Bueno, entonces, ¿alguien quiere ya hacer alguna pregunta? Sí. Su abuelo, por ejemplo, es una figura muy importante en ese libro. Si su abuelo habría o no habría el libro, él fue la esencia o la razón principal, o una de las razones principales del libro, por ejemplo, tu abuelo. ¿Y por qué? Es no lo que decía. Digamos, si la novela es una ficción, es decir, que todos los personajes son ficción, para mí los muertos en el libro son los más reales. Entonces, como yo no he conocido a mi abuelo, lo único que yo tengo de él son los relatos de la familia, lo que se dice y sobre todo lo que no se dice. Entonces es ahí que yo he ido a escarbar la información, he ido en Bolivia todavía existían en la época las hemerotecas, ¿no? Sí, son los periódicos. Sí, hemerotecas. Entonces para ir a ver los periódicos de la época, porque cuando hay un silencio tan grande, obviamente eso llama a hablar. Y además porque yo cuando leía su poesía, y es una etapa muy importante de mi vida, que me sentí reflejada como si fuera un espejo, como que de repente una persona que vive 2 generaciones atrás, yo escribía utilizando sus mismas imágenes poéticas. Y para mí eso ha sido muy, muy fuerte en mi vida, y incluso casi como que me asusta, ¿no? Entonces, lo que yo he querido en este libro, y para mí en eso es totalmente, mi abuelo es la motivación primera, pero también es escalar el silencio. ¿Cómo podemos construirnos en una familia donde el silencio no ha llenado los agujeros? No se puede, o sea, porque cuando algo no se dice, no existe y se queda en el olvido, pero sin embargo sigue resonando. Entonces, en búsqueda de ese no dicho, es que, digamos, he ido he construido mi libro. Pero eso no ha venido desde el primer instante. Eso lo he ido descubriendo en el proceso de la escritura. Incluso saber que en realidad, evidentemente, la idea de mi abuelo, que yo quería tratar de descubrir quién era realmente, quién era ese hombre, cuál era su sensibilidad, cuál era el problema,
tratar de comprenderlo y tratarlo de recrear lo más fidelmente posible. Obviamente no es fidel, porque no lo conocí, es una interpretación mía de lo que ha podido ser. Las cartas a mi abuela es lo más a primera mano que tengo de él, porque son sus palabras. Eso. Es muy interesante porque si vemos el libro exactamente es así. Paula vuelve a Cochabamba por causa de la muerte de la abuela. Y a partir de ese volver por causa de la muerte de la abuela, vuelve a escarbar, como decía Claudia, en la historia del abuelo, porque ella va a la casa de la abuela, se lleva los documentos, las fotos, las cartas que el abuelo le escribió a la abuela, y de alguna manera eso la enriquece, pero el libro todo lo vemos así, realmente es una... Sí. Sí. Claro, sobre tu abuelo, sobre tu abuelo, uso tu abuelo, el libro, que Paula habla sobre el abuelo, y a veces usa la palabra abuelo, mi abuelo, yo digo otros no, relaciona su abuelo como un nombre propio, no su primer nombre, el segundo nombre, y me pareció que la Paula se aleja de su abuelo. Esta es la intención, porque parece que cuando hablaba mi abuelo, yo sentía algo de sentimiento, de emoción, pero los momentos que no usaba la palabra abuelo, soy poco, y parecía algo más lejano. Generalmente habla de Otto cuando está relacionado hablando con su familia, porque tiene no el peso, pero un poco el discurso de la madre, el discurso de la familia en general. Pero cuando ella está con el abuelo, o sea, no está con el abuelo nunca, pero cuando ella sola de su abuelo, dice abuelo. Sí. Esa era la intención. Entonces fue de Sí. alejarse, entonces Sí, porque cuando está, por ejemplo, con la madre o habla más de Otto, no mi abuelo, ¿no? sí. Pero parece que hay una parte, yo no me he marcado, perdón, pero hay una parte que parece que ella está hablando con él, pero está alejándose. Como si fuera de ya algo así, como si estuviera discutido con él por qué partió, ¿no? Algo así. Y parece que ese momento se alejaba un poco más. Pues tendría que ver la parte. Que la pareja que la ficha cuenta sobre su muerte, ¿no? ¿Es casi al final? No. Cuando estén No, Isaac estaba aún en Cochabamba. Cochabamba. Sí, una parte que estaba en la India, así. Pero porque, sí, no sé, porque tendría que ver, porque sé que en la primera parte, nunca está con él directo en la primera parte, puede ser un sueño, eso, sí, en un sueño, puede ser un sueño. Bueno, si luego porque la primera parte es antes de irse a Cochabamba, después la segunda parte está en Cochabamba y después vuelve. Y justo esa era una pregunta, ¿esa división fue calculada? Sí, pues sí. Es decir, calculada desde el principio no, pero se dio así. Es decir, sí, porque todo comienza, digamos que la llamada de la abuela es un poco como la gota del vaso que derramó, ¿no? Y esta primera, vemos un poco a Paula en su vida en Bruselas, que ya sentimos un poco que está bien, pero algo no anda bien, pero no es muy claro, pero hay algo que no está bien. De ahí está Bolivia, que es un poco el viaje a Bolivia. Para mí, el momento desde que Paula recibe la llamada, comienza una errancia temporal y espacial para Paula. Temporal porque es un viaje al pasado y no están todas las voces del pasado y del presente. Y espacial porque evidentemente está Bruselas, Bolivia, Bruselas, ¿no? Entonces, sí estaba pensado así. Y más que un viaje a Bolivia, un viaje a través del cual ella buscaba su identidad, ¿no? De alguna manera. En todo caso,
Identidad, no sé, esa palabra identidad yo le tengo un poco de desconfianza. Luego, identidades, podemos hablar. Pero ella, Paola, en el momento que recibe, normalmente todo está bien para Paola, pero se siente, el lector puede sentir que algo anda bien. Y cuando va a Bolivia, poco a poco se va dando cuenta de todas las cosas que no iban, que no van, pero incluso cuando se va de Bolivia, sigue pensando que puede otra vez cerrarlo todo, dejarlo todo hacia atrás y seguir para adelante. Pero, sin embargo, vuelve a Bruselas y las cosas no fluyen, y no fluye con sus amigas, el trabajo no fluye, y como que esa bola de nieve que iba viniendo, termina por envolverla y hacerla caer. Hasta se cae en la cara y también. Sí. Sí, Felipe, quiero hacer una pregunta. Tengo muchas preguntas que hacer, pero para ser muy directo al punto, el libro a mí me parece un recuento súper personal de Paola, por tu historia también, tal vez. Yo pasé por algunos episodios parecidos con mi abuela. Yo conviví con mi abuela, ella entró al suicidio 3 veces. Y la tercera vez yo la saqué del hospital porque yo con 14 años era el único que estaba ahí con él. Entonces, un recuento personal súper delicado. Mi pregunta es, desde tu punto de vista, este recuento personal es el recuento de una persona que ya está en paz con su historia, o una persona que por medio del libro intenta hacer curar la deuda. Primero, no es una historia personal. No, porque es decir, el abuelo es mi abuelo, el padre muerto es mi padre, pero el resto no. Y para construir esa historia, evidentemente hay sentimientos, hay vivencias en mi vida que yo he podido sentir, hacia dónde podría haber llevado, pero para poder desarrollar, yo estoy hablando de libros que he leído en el momento, he leído libros, por ejemplo, de un Joël de Rosnet que trabaja sobre la epigenética y cómo a través, o sea, la epigenética es ahora la ciencia que ahora está comprobado que nosotros no es que no podemos modificar el ADN que recibimos, pero sin embargo nos pueden transmitir a través del ARN comportamientos, por ejemplo, una persona que ha sido alcohólica, depresiva, no sé qué, eso se puede transmitir y eso está demostrado, ¿no? Después he leído libros sobre la resiliencia con Boris Cyrulnik, he leído libros sobre la psicología transgeneracional, entonces para un poco construir la historia, pero no es una historia personal. Quisiera aprovechar de esto, ¿no? De este hilo, justamente muy conmovedora la historia, justamente por tratarse de tabúes, de estos tabúes, y digamos que pasa esto, ¿no? Tenemos también esta creencia cristiana donde el suicidio es visto como algo como se perdió el alma. Esto pasa mucho, que incluso a respecto de los escritores como Alejandra Pizarnik, Ernest Hemingway, acá en Brasil tenemos a Ana César, no sé si la gente conoce, Ana César, una gran poetisa carioca, entonces, sin hablar. Entonces, a mí siempre me pareció muy intensa, ¿no? La escritura de los suicidios, justamente porque son personas que no tienen, simplemente se quita estos filtros que estabas diciendo. Entonces, como ya no tiene anhelo de nada y cómo se mira hacia el abismo y el abismo también se lo jala, ¿no? Entonces, si se lo atrae, se lo jala. Entonces, por eso que es tan intenso y así que tenemos esto de sentir. Quisiera comentarles la verdad, una cosa que a mí me parece bastante interesante porque haciendo un paralelo entre la historia de Paula y Alejandro con su hermano, me parece mucho al mío, en mi caso, porque yo soy una persona
así más dramática en mi familia, ¿no? Yo soy mi madre, yo soy hija de madre sola, madre soltera, entonces mi madre y mi hermano. Y digamos que mi hermano ve las cosas como, ¿por qué esto va a cambiar de sentido? Saber que su abuelo se ha muerto de esa manera, ¿qué cambia? Es algo como pasa con mi hermano, ¿sabes? Ay, yo así, pasa esto conmigo. Y mi hermano hace, sientes, ¿por qué te sientes así? Si es solo esto, y te abruma, pero me mortifica, y a él no. Entonces me parece cosas así que se van resonando con nuestras experiencias personales también, y cómo vivimos. Lo que más interesante es darle la validación, ¿no? A una persona que ya murió, y en el caso de los abuelitos que ni siquiera fueron conocidos de nuestra parte, yo tampoco conocí a mis abuelos de las dos partes. Entonces, pero tenemos esta cosa como validar lo que han sentido, lo que se han escrito. Entonces me parece muy bonita, y te felicito, chicas. De nada, Víctor. Aprovechar, Claudia, por este asunto. Tú hablaba poco que estaba leyendo autores francófonos. Los tres francófonos que más tratan el asunto del suicidio son Albert Camus, que es un filósofo, Roland Barthes, que es otro filósofo, y Emile Durkheim, que es un sociólogo. Y para los tres, el tema del suicidio ha sido tres caminos filosóficos diversos. En cuanto a Durkheim ha hecho una experiencia de observancia para decir que hay un tipo de suicidio egoico, otro altruista, otro de cómo no se puede más luchar. Alberto Camus va para la contramão para decir que el suicidio es una especie de filosofía de lo absurdo, para que podamos encontrar y que la vida nos pertenece y podemos sacarla como lo quieras, una visión no cristiana. Estas inspiraciones filosóficas de estos autores francófonos de alguna manera ha sido importante para tu escrito. Realmente no, ¿sabes? Porque en realidad yo al comenzar mi libro, yo no he escrito sobre el suicidio. Yo he escrito sobre el peso del silencio. El suicidio es una causa y una consecuencia, digamos, si ves en la nieta y en el abuelo. Pero realmente yo he indagado mucho sobre el silencio, por eso también que me he agarrado. Pero sin embargo, el suicidio está presente, ¿no? Está presente en el abuelo y está presente casi en la protagonista. Pero sin embargo, no he querido meterme en eso porque yo estaba más concentrada en el trabajo que rodea al acto, ¿no? Al acto del suicida. Tratar de entender también en toda la investigación que he hecho sobre mi abuelo, cómo no ha habido algo, o sea, la preguntan cuando alguien se suicida, y luego también, cómo no hemos podido salvarlo. Y después te dicen los científicos, los profesionales, los psicólogos, que nadie puede salvar a una persona que quiere morir. O sea, y lo van a intentar una vez, lo van a intentar 2 veces, como también ha sido el caso de mi abuelo. Pero entonces, en ese camino de investigar cómo un no decir, un silencio en una familia, puede generar una enfermedad en la familia que puede dejar generaciones mientras no se resuelvan. Muchas gracias por su escrito, porque yo soy estudiante de filosofía, entonces para mí fue un tourbillón de cosas que yo para mí estaba leyendo y estaba pensando en Camus, porque Camus en 2 contos, en el mito de Sísifo, y también los contos de su madre, que cuando su madre murió, él no llora. Entonces la gente, tú no eres humano porque no llora. Es la capacidad que tenemos que entender los silencios, los sentidos filosóficos. Que a mí me ha sido mucho la lectura porque me fez, incluso casi estoy sacando un pequeño artículo científico porque tenemos que aprovechar para las cosas. Este tema de suicidio, de desapego, de una forma, incluso que los profesionales dicen que el suicidio es una doença. Entonces, no es que la gente vaya a tirar la muerte, es como si fuera morir de otras doenças. El suicidio es una doença para los profesionales del área de la salud.
Gracias, muchas gracias. Yo creo que hay un tema que a mí me parece que está relacionado con eso del suicidio, que es el tema del exilio. Yo creo que en la página 105, si lo quieren ver, ella hay una frase que dice así: nunca más volvemos a ser lo que fuimos. Vivimos en un exilio permanente desde que nacemos. Crecer es un exilio. Y de alguna manera también el suicidio, yo creo que es también como, es una Un exilio. filosófica, es un exiliarse de sí Sí. mismo, ¿no? Sí, es verdad que, mira que no hemos tocado, pero el exilio es un tema central también, ¿no? Pero no solamente es el exilio territorial, porque todos los personajes viven en una forma de exilio. El abuelo, que ha sido exiliado en su propia tierra, porque si él era como quería ser, era exiliado. Si él tenía, era como todos querían que sea, era exiliado de sí mismo. Entonces había siempre ese exilio interno-externo, ¿no? La abuela, una exiliada de su tierra, exiliada política, y Paola, que fue exiliada, territorial, voluntaria, pero finalmente, sin darse cuenta, exiliada de sí misma. Y eso, hablábamos de identidad, yo hablaría más de eso, ¿no? Que finalmente Paola, sin darse cuenta, el momento que se encuentra en Bruselas antes de que comience toda, está exiliada de sí misma, pero no es consciente de eso. No es consciente de eso hasta que llegue ese momento que le hace dar cuenta que algo anda mal y que comienza a desarrollarse en la nueva novela. El silencio de la familia también puede reaccionar como en el exilio acompañado de personas que serían tu familia teóricamente. Sí, es una persona, pero sí. Porque aunque sepas, las personas que aman no siempre aman por estar lejos de las personas. Y yo siempre hizo con Paula. Y al final, la dificultad que tenía de relacionarse con un hombre o una persona, a mí me parece una consecuencia de una persona que nunca ha sentido amada este tipo. Es interesante. Pero sí, es verdad. Cierto. Cierto. Y Paola tiene desde el principio, se lo siente, tiene esa dificultad de amar. Porque Paola es una persona todo o nada. Entonces, como en ese momento ella es incapaz, y hablamos otra vez en esta cuestión de la construcción de ella como persona, es como si no supiera cuáles son los límites de su cuerpo, los límites de su persona. Entonces, como no llega a verse bien, prefiere no relacionarse porque la van a modificar, ¿no? Y eso va renunciando a las diferentes relaciones que puede tener. O sea, tiene Rafael y después está David, y de repente no sé qué pasará después, pero esperemos que le vaya bien. Sí, creo que ella quería hacer una pregunta. Sí. Sí, estábamos hablando del exilio, justamente tú dijiste que el exilio es como caminar sobre una cuerda floja. Y bueno, yo también soy exiliada, como sabes, con Liliana también. Y me parece que un exiliado va a ser siempre un extranjero en el extranjero. En el extranjero, pero también en nuestra tierra, porque cada vez que volvemos hemos cambiado tanto, porque 20, 30, 40 años que no vivimos más ahí, somos diferentes de la gente que vive en nuestro país, entonces vamos a ser eternamente exiliados toda la vida. Sí. Y un comentario más relacionado con la sociedad boliviana, que me pareció igual muy avanzado, que es justamente el silencio en las familias, la falta de comunicación. Por ejemplo, mi esposo me dice, pero en Bolivia no hay comunicación en las familias, la gente no se habla. Las apariencias, siempre eso de querer guardar las apariencias de no. Y eso también me pareció bastante interesante, porque es cierto que es está muy presente en la sociedad boliviana. Sí, pues en realidad Paula y su familia es un producto de esa sociedad, una sociedad en la que todo hay que parecer bien, todos somos perfectos, sí. Escondemos los hechos malos, las cosas feas, ¿sí? Intentamos olvidar. Y Paula, cuando Paula supo que el abuelo había sido suicidado durante ese silencio todo de la familia, ¿qué tú sentiste para expresar? Porque
cuando al hablar del suicidio, tú justificas la vida de tu abuelo aquí, de Paula, ¿no? Tengo aquí la página 139. Mi abuelo se había quitado la vida, pero no fue un cobarde, no huyó del amor ni de ninguna de sus pasiones. Mientras apilaba los escritos, estaba a mi alcance. Las palabras fluían de su pluma cuando se trataba de ellas. Se entregó sin respaldo, aun si la ansiedad anidaba en su pecho. Cogí uno, se trataba más bien de una poesía inédita que había leído ya. ¿Cuál fue el sentimiento, qué transformaciones sentiste cuando subiste esta verdad? ¿Supiste ¿Paula esta verdad? o yo? No, Paula. Ya viste, Claudia, que tenemos Pablo, ¿no? En este momento, Paula está en un momento bastante intenso y trata de encontrar sus propias respuestas en los actos de su abuela, de su abuelo. La construcción de esa parte es un poco como las sombras, es como si su abuelo estuviese con ella y trata de entender el propio proceso. ¿Pueden que No sé, 39. Aquí, mira, mi abuelo se había quitado la vida. Sí, entonces, en este momento, de todo lo que Paula dice de su abuelo, es todo que ella está hablando de sí misma. Está tratando de entender lo que le está pasando con su abuelo, pero al mismo tiempo, Paula rehuye a todo. Paula es una cobarde. O sea, no se entrega al amor, no se entrega a la amistad, se va de su familia, porque hay algo que ella misma no quiere afrontar. ¿Pero qué es lo que no quiere afrontar? Ella misma, porque no se encuentra, porque no se puede ver. No pelea por su trabajo. No pelea por su trabajo, renuncia a su trabajo, o sea, se va escapando de todo porque hay algo mucho más grande que ella misma que no la deja comprometerse. Y ahí tal vez un tema que me gustaría hablar, con lo que yo he trabajado el personaje, es, no sé si ustedes saben lo que es la propiocepción. La propiocepción está muy bien trabajado, digamos, en los bailarines, las técnicas como yoga, pilates, trabaja mucho la propiocepción, que ahora es considerado como un sexto sentido, que es nuestra capacidad de mantenernos de pie, depende de la propiocepción, nuestra capacidad de saber hasta dónde llega nuestro cuerpo, cuáles son los límites de nuestro cuerpo, cuál es la posición de nuestro cuerpo en el espacio, forma parte de la propiocepción. Una persona que puede ver dos grandes muebles, si tiene una buena propiocepción, va a saber qué puede pasar y va a pasar sin tocar estos dos elementos que están ahí. Entonces, y Paula, corporalmente, porque Paula, no sé si han dado, pero es muy físico lo que siente Paula, está en el cuerpo, está en su cabeza, está en los sonidos, la atraviesa. Y hay muchas partes que ella misma dice, o sea, no sé hasta dónde llego. O sea, en este momento justamente, Paula no sabe hasta dónde llega ella y dónde comienza el otro, dónde es su voz y cuáles son ya las pertenecen a las voces de su abuelo, de su padre, de su madre, ¿no? Entonces, en esta confusión se encuentra y ahí comienza a darse sí, pero mi abuelo se ha entregado, o sea, su abuelo ha sido un valiente en la vida, se ha entregado al amor, a sus pasiones, a la poesía, incluso si la poesía escribir le ponía en esos estados de euforia que no podía controlar y que por el cual era rechazado en su propia sociedad, ha ido hasta el final. Y si se ha quitado la vida es porque todo junto no podía ser lo que era en una sociedad que no le permitía ser. No es que se justifica, pero Paola lo ve así. Y también, mirando a su abuelo, se ve a ella misma, porque ella no es capaz de hacer todo eso. Por eso les pregunté, ¿por qué Paulo no se mató? ¿Por qué no se suicidó? Sí. ¿O por qué tuvo una mata? En una reunión hace tiempo que tuve sobre mi libro, que era Psicología y Literatura, uno de los psicólogos que estaba comentando me dijo, en realidad, yo veía que Paula ya
O sea, la única manera de salvarla era cómo ha pasado, porque no había solución. Yo me acuerdo, y después ahí les comenté, yo me acuerdo cuando yo escribía mi libro, y en un momento me paré y dije, o sea, trabajo con una amiga también escritora, y decía, no, mira, ahora la voy a matar. La voy a matar. No sé cómo salvar. Yo creo que llegaba un momento, también había un momento en que está en esta cuestión, puedes salvar a Paula. Y estos 3 meses bloqueados, sabiendo cómo salvar, y decía, pero ¿por qué no? Te la mato, ¿ves? Y él también me dice, no, A ver, Claudia, es que si la hubieras matado, creo que el final sería muy... es que después, ya acabo de saber, es difícil el libro de escrito. ¿De qué justifica además que es una primera persona? ¿Cómo Paula está contando sus historias? Se calla, ya no hay nada más, porque ¿quién va a contar después? Por isso, enquanto ele passa o livro assim, como o mistério falou, esse final foi assim, porque não sabemos se morre ou não, se é um sonho ou não. Ah, pero ustedes El recambio, ¿no? De la realidad, el sueño, no cambio. A ver, un cambio. Entonces, para que esa cara. Entonces, cuando estaba en ese momento de bloqueo que no sabía si lo mataba, si no lo mataba y cómo salvar a Paula, estaba escuchando una emisión y era un libro, no estaba leyendo un libro de Boris Cyrulnik que escribe, ¿cómo se llama? Después puede ser porque está en los franceses. Todos los días escribiré, en la noche escribiré soles, más o menos así la traducción de su libro. Y él habla sobre diferentes escritores que han vivido grandes tragedias en la vida y que gracias a la escritura les ha salvado, gracias a la resiliencia, porque lo que te permite la escritura es recrear la historia, pero por imaginación, es decir, no ponerla tal cual, porque si no, al final te suicidas porque es algo tan trágico, ¿no? Sino recrearla para tener una nueva visión y para crear nuevos recuerdos en tu propia muerte, en tu conciencia. Y entonces leí la anécdota de una mujer, Trillon, que es una que estuvo en los campos de concentración, con las mujeres, y de repente ya no podía más, y salió para matarse, salió de su campo para matarse. Salió y de repente vio el cielo profundamente azul. Y era tan bello, pero era tan bello ese cielo profundamente azul, que le sacó una sonrisa. Y dijo, si todavía la belleza te puede dar eso, o sea, si todavía puedo ser sensible a la belleza, si la belleza es tan grande, entonces vale la pena seguir viviendo y luchar. Y ahí ahí he encontrado, porque si se dan cuenta, el inicio del libro, la belleza tiene el poder de resucitar. Sí. Basta con ver y oír. Si en la vida no entramos en el paraíso es por distracción, únicamente por distracción. Exactamente. Y si te das cuenta, en la última parte del libro, cuando antes de lo que dice lloré, Paula está a punto de matarse, ¿no? Está a punto de matarse. Tiene las pastillas, el reloj está desvelando, tiene las pastillas en su mano a punto de tomar. ¿Y qué pasa? Comienza las notas de Chopin, una canción de Chopin, comienza a salir de la radio. Y de repente, ese toque de belleza que le llega al corazón en ese momento, y lo único que tiene que hacer es llorar, se le caen las pastillas de las manos, y dice, escuché un susurro de manantial cristalino, un grito de angustia dulcísimo. Chopin brotaba en la radio en un ensueño musical. Reconocí su nocturna en Fischer menor. Un diluvio de emociones me vino encima. Las píldoras se desparramaron en mi mano. Las vi caer y desaparecer entre los pelos de la alfombra. Mis ojos se cargaron de humedad. Unos dedos dúctiles y danzarines se desvanecían sobre mi cráneo, mi espalda, mi carcasa. Mi cuerpo, caja de resonancia de todas las vibraciones. Las notas, toques de terciopelo azul, escaleras de caracol ascendente. De pronto vibraciones surgidos, precipitados, nostálgicos. Goce íntimo de puras sensaciones. ¿Cómo la melancolía podía ser tan dulce? Me puse a llorar, Y eso es lo que salva a Paula. Esa capacidad es la música, pero es como ese toque de belleza que puede llegarte al alma y decir,
joder, la vida tiene sentido, o sea, hay algo más. Sería su salvación. Ese momento sería su salvación. O sea, por el momento, digamos, la historia que llega el libro es que Paola no se mata. No se mata. Y la siguiente parte es un sueño. Porque es un sueño. Sí. ¿Quién soñó? No podía yo terminar el libro, o sea, hay muchas cosas que son totalmente dichas. Todo está más sugerido, no sé si has sentido eso. Se sugieren las cosas más que decir, más que te dicen. No podía decir y salió corriendo, no sé. O sea, lo único que sabemos a cambio es pedir Y que sutil y fue posible para que no fuera el final obvio. Obvio así, pensando, ay, el abuelo murió y va a ser lo mismo y entonces cambia, como decimos, vira chavinha en portugués, ¿no? Y cambia y eso es la sensación de sorpresa. Entonces, estamos allí leyendo y pensando y literalmente siguiendo el sufrimiento de Paula. Hasta que llegamos, es como si nosotros, mientras leyéramos, despertáramos también de este sueño, ¿no? No sé, fue la sensación que yo tuve. Ay, estaba... Claudia, yo creo que todo se resume, digamos, de alguna manera, en que tú empieces con un personaje que tiene huecos, ¿no? Estás con muchas faltas, digamos, de ese conocimiento de tu familia, esa quietud en callarse, en no hablar, te hace daño. Y cuando pasa lo de tu abuela, que decides rápidamente volver, es volver otra vez a buscar esas huellas. Tú incluso lo dices, yo marqué algunas frases, esas huellas para tapar esos huecos. Entonces, hay unos huecos. Yo me identifiqué mucho contigo. Enhorabuena, es un libro fantástico. Entonces, nos quedan huecos que dices, yo no sé eso, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y eso te revuelve las tripas hasta que no consigues decidirlo, hasta que no consigues solucionar estos problemas. No encuentras sentido en la vida. Y eso lo dices al principio, ¿no? Me movía con lentitud, en la página 14 incluso, me movía con lentitud como si flotara, como si precisara verificar los límites de mi cuerpo, lo que tú dices del sexto sentido, y para dar sentido a mis acciones. Entonces, todo el libro resulta esa búsqueda de sentido para justificar tus acciones. Cuando consigues saberlo, cuando consigues ir identificando, incluso con tu familia, con tu madre, aquello, ¿por qué hace todo sin contar conmigo? ¿Por qué es eso? Yo soy madre, tengo un hijo, y me dice siempre lo mismo, mamá, por favor, déjame actuar. Y no eres tú. Por eso tenemos que salir de la Entonces, claro, es muy, 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 muy visceral, muy profundo lo que dices, ¿no? Y al final, yo creo que anuncias el final del libro, incluso muy antes de lo que del personaje, eso, porque ella está perdida. Y cuando ella dice, me sorprendí, página 21 lo dices, me sorprendí buscando una hoja de papel y un bolígrafo para escribir. Era lo que antes hacía para aclarar las ideas. Entonces, en el momento que te das cuenta que necesitas ese papel, y ya has aclarado las ideas, pero ahora necesitas lo que tú dijiste, reescribirlas, volver a contar toda tu historia, te salvas, que es la escritura. Sí. Entonces es muy, muy interesante. Sí, porque hay en este tema
los huecos de Paula están ligados a la falta de palabras, ¿no? A la falta de palabras para poder nombrar lo no dicho, para poder nombrar esos huecos de tu historia que no, o sea, no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, cuando a un niño, los niños no tienen las palabras para hablar de un sentimiento, de no sé qué, todo eso se queda como, yo lo llamo huecos porque me gusta hablar. No sé cuál es el nombre científico, pero se queda como pequeñas heridas. Claro. Entonces, lo mejor que podemos dar a los niños, a nuestros hijos, son palabras. Palabras para expresar su mundo interior, palabras para expresar sus sentimientos, sus vivencias, que se carguen de palabras, porque esa falta de palabras puede llevar a situaciones extremas. Palabras. Palabras profundas, verdaderas. Si no, el libro se va. Se va. Claudia, yo hago solo para recordar un poco también mi historia. Yo hago lo que tú has hecho con esos huecos, con las palabras. Estoy intentando hacer ahora con las palabras, pero con fotografías. Y sentía, cuando leía tu libro, digo, me faltan las fotografías de aquel año. Entonces, el hueco que yo sentía era que yo en un determinado momento de mi vida no tenía una fotografía, no había sacado una foto, porque todas las fotos tienen fecha, tienen una escritura por debajo. Entonces, para mí hacer esto era como si yo estuviera reescribiendo mi vida en fotografías. Entonces, tengo millones de álbumes. Corre mis álbumes, ¿no? Sí. Corre todos los álbumes y las fotos y Reescribir la vida. reescribir mi vida y la de las fotos también. Y cuando faltan fotografías, ¿qué sientes? Solo leyendo. Como ella. Mira cómo fue esto. Como es mala. Entre comillas, no es mala entre comillas. No, es esto, fue importante. Fue importante eso. Y me hizo pensar, reflexionar todos los periodos de mi vida. Bien, ¿alguien más? Aquí presencialmente, abrimos para los... En la última parte del libro, yo, si no me dice que era un sueño, yo no percibí eso, porque yo pensé que se pasaban muchos meses de arreglar las vidas. Mira, en el último hablamos Se sabía totalmente y fue además de entender esa última parte del libro que era sugerir al suicidio porque sí, la diferencia es sutil, pero hay 4 sueños en el libro y los 4 sueños tienen un poco la misma forma de escritura, con puntos suspensivos y un ritmo un poco como cortado, que se repite la palabra. Verdad. Entonces, es cierto que como llegas al final y esto, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿No? Entonces, pero hay esa escritura, haciendo por un sendero escarpado, lo hago con una precaución y es un poco la misma forma de los otros sueños. Y de ahí sí, pero podría ser lo que ha interpretado Alejandrina, porque después no sabemos en qué momento está Paula, porque sale de su sueño y después está despierta, ¿no? Y dice en ese momento exacto, cae dentro de mi cuerpo y se para hasta que saca su cuaderno y vuelve a las manos de un hombre. Ese hombre puede ser cualquiera. No quería yo el final feliz de que, volvió con David. Cada uno lo interpreta como quiera. Yo quería saber el título. El ruido está más relacionado a tu abuelo o es relacionado a Paula. El título.
El título, exactamente, El ruido de tus horas, pertenece a una poesía de mi abuelo. Es un verso de una poesía de mi abuelo. Y el ruido de tus horas es para mí, yo soy, como les decía, de las que escribe por instinto, con una brújula. Y para mí el ruido de tus horas ha sido mi brújula, porque es esa sensación que yo siempre he tenido, para mí es Paula que le dice a su abuelo el ruido de tus horas, porque esa presencia ha estado todo el tiempo, desde que ella, en ese silencio, siempre ha estado en Paula. Entonces, es eso. Y es el tiempo. Es el tiempo. Tiempo, sí. Tiempo de búsqueda de la verdad, de la sabida. Es la resonancia, es el tiempo, pero también es la resonancia de la vida de una generación en la vida de otra generación. ¿No? Porque es por eso es el ruido, ¿no? El ruido de tus horas. Tiempo, o sea, la sensación del espacio temporal del abuelo con el de Paula. Sí, Los dos. El silencio grita. Es súper ruidoso. Sí. Que la música está hecha de silencios. Sin silencios. ¿Y por qué has elegido Chopin para revivir a Paula? Me encanta Chopin. Porque cuando yo escuché ese testimonio, cuando leí ese testimonio de esta mujer sobre el cielo azul, en ese momento pensé, lo mismo que yo siento cuando escucho Chopin. Ay, qué bonito. Sí. Bien, abrimos entonces para... Bueno, a ver si Marta tiene alguna pregunta. Marta. Hola, buenas noches. ¿Me escucháis? Perfecto. Hola a todos los que se fueron incorporando. Bienvenidos al Club del Libro, que esta noche tenemos a Claudia, una escritora estupenda, muy sensible. Y después al final os voy a proponer algo para cerrar este Club del Libro de este año. Pero Claudia, sí, claro, sabes que siempre que te leo y te releo se me ocurren cosas. Y nosotras ya yo he tenido el privilegio de charlar varias horas en exclusiva con Claudia y me siento muy afortunada. Como escritora de Brújula, Claudia, me gustaría saber qué representa para ti en tu obra, qué representan los secretos. Bien, porque efectivamente hay varios secretos. Tú como escritora has descubierto alguno de tu familia que imagino que te ha ayudado a transmitirnos ese sentir en el libro. Pero para ti como escritora de Brújula, ¿cómo funcionan los secretos? Porque imagino que te ayudan mucho a tener una cierta flexibilidad, ¿no? Puedes descubrir cosas o no. ¿O cómo has sentido tú en esa primera experiencia de tu obra, pues eso, los secretos? Porque esta semana releyendo vino eso y dije yo, ay, le tengo que preguntar por los secretos, que es algo, hay muchas cosas en el libro, pero esta es una de las cosas que me llamó la atención en una sucesiva lectura y me gustaría saber tu opinión. O sea, de hecho, los secretos, ¿me escuchas bien? Sí. Los secretos son, de hecho, ya un recurso literario, o sea, puedes escribir un montón, o sea, los secretos te abren a miles de universos, miles de posibilidades de escritura literarias, ¿no? A partir del secreto. Y para mí es también como, es una bomba. Los secretos son una bomba que pueden estallar hacia diferentes lados, de repente hacia dónde los quieres llevar, pero son una bomba y no sabes jamás lo que puede, porque hay el secreto, pero una vez que estalla, hay miles de mini secretos detrás del secreto, ¿no? Porque un secreto no es solamente, ok, en este caso el abuelo se suicidó, no, hay todo lo que el padre puede haber hecho, después está el divorcio, después está, o sea, miles de mini secretos que hacen el gran secreto. ¿Y qué hacen los secretos? Generan pactos familiares, que no son dichos, ok, nos vamos a callar, nadie dice nada, no. Son pactos inconscientes, que no se dicen, que no se quedan.
Precisamente preguntaba por eso, porque efectivamente no solo el secreto de descubrir al abuelo, sino que la abuela prohíbe abrir una puerta y dentro de esa puerta hay un armario y dentro del armario, y entonces es como la muñeca rusa, ¿no? Y yo que soy muy curiosa como lectora, digo, bueno, aquí habrá algo más y aquí habrá algo más. Y ya para finalizar, querría saber cómo te sientes tú más cómoda escribiendo de temas que conoces, como la inmigración, o sobre temas que desconoces, como los secretos, por ejemplo. Me refiero que descubres un tema familiar, tu abuelo era una persona a la que no conocías. Entonces, ¿qué es más cómodo para ti? ¿Escribir sobre lo que conoces o sobre lo que no conoces? ¿Tú cómo sientes que tu pluma se suelta más? Yo siento que mi pluma se sienta más cuando tengo una pregunta, una duda, o la necesidad de saber algo, de conocer algo, y voy al encuentro de eso. Pero y no te hablo solamente de cuestiones de hechos, de actos, de realidad, sino también como me interesa mucho el comportamiento humano, la psicología, toda el sentido de la vida, por qué estamos acá. Entonces, para mí, si yo tengo una pregunta que se vuelve carne, esa es la que va a tirar mi pluma. Sobre todo las preguntas, no las respuestas. Ya. Y Marta iba a decirnos algo para por el último club del libro. Pero no sé si alguien más de los que está en casa quiere hacer alguna pregunta. Yo no quiero hacer, pero quiero disculparme porque llegué tarde. Mi nombre es Carmen, hago parte del círculo de lecturas, pero trabajo con las clases de español, entonces en el mundo corporativo, entonces como que me quedó estrecho. Pero quiero decirle a Claudia que me he quedado muy curiosa desde el inicio de las presentaciones, principalmente porque es boliviana y yo soy de Bolivia. Entonces tengo un especial cariño a priori. Tanto es que yo participo y mantengo el contacto con mis amigas de colegio. Sí, hemos estudiado en La Paz, Colegio Santa Teresa, tenemos encuentros cotidianos y una de las cosas que yo publiqué es exactamente, mira, tenemos una compañera, puedo decir, amiga de nuestra tierra, ¿no? Que está con esta publicación. Entonces quería hacerte presente de que todas mandaron la expectativa, la alegría de saber de una boliviana que está publicando un libro, ¿no? Y ya que se ha pensado esa cuestión de secretos, quiero preguntarte si el hecho de haber crecido en esta cultura donde las familias guardan secretos, si esto también ha hecho parte de tu familia particular, de que a medida que has ido creciendo has descubierto secretos de familia. O sea, sí, que es que quiero descubrir los secretos de mi familia, pero yo no creo que esto de los secretos pertenezca solamente a la sociedad boliviana. Yo creo que en todas las familias, en todas partes del mundo existen secretos, por una u otra razón, pero los secretos siempre están ahí. Ahora, hay secretos más difíciles de usar, pero incluso en todas estas cuestiones de la psicología transgeneracional o en todo, siempre se van viendo como secretos de generaciones atrás tienen implicancias todavía en las generaciones futuras. Y para mí el secreto de mi familia, que lo he ido, que al final no es tan grave, ¿eh? O sea, no es tan grave, el secreto sí no es grave. El problema es que lo se cierra, se cierra y se vuelve una bomba que está a punto de explotar. ¿No? Pero, porque, y como decíamos con Marta, porque primero está el suicidio, pero después del suicidio está que esa pareja se había divorciado. ¿Se imaginan? En una... Entonces hay un montón de mini secretos que van saliendo, pero eso es algo universal, creo, la cuestión de los libros. Que es algo muy rico para, yo creo, la creación literaria.
hay que decirlo. Sí, yo creo que sí, en varios sentidos, pero este de los secretos es fascinante. Ajá. Y también para cuestionar las sociedades, evidentemente, ¿no? Tengo un secreto en la familia. Tenemos un gran secreto, los números de la regatera de hace años. A ver, podemos hasta cambiar el título del libro por El secreto de tus horas. ¿Cierto? ¿Suena bien? No, es que yo... ¿Qué es lo que dijo? No, pero para mí los títulos son muy importantes. Cuando yo veo un escritor que me pone títulos genéricos, es que no me da ni ganas de ver el libro. Porque yo creo que cuando el autor se da el trabajo de buscar un título sugerente, un título que atrae, un título que hace con que el lector se quede con ganas de leer el libro. Eso lo vemos en muchos escritores. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, no por alar la sardina para mi brasa, ¿no? Pero los títulos que tienen, la increíble y triste historia de la cándida herencia y su abuela. ¿Entiendes? Eso es importante. El título de una obra es muy importante. Ahora, títulos genéricos, eso ya el pobre escritor tiene que contratar a algún titulero porque... Podría ser también el silencio, ¿no? Como hablas del silencio. Sí, El silencio de tus horas. Sí. Me gustó muchísimo. Disculpa, me gustó muchísimo el ruido de tus horas. Estoy de acuerdo, ya que estás jalando la sardina, Luis, estás jalando la sardina para Colombia, pues aquí yo estoy jalando la sardina para Bolivia. Me gustó muchísimo, me pareció extremadamente, como dicen los brasileños, cutuca, como te dice, te da un pinchazo así y te quedas, pero el ruido de tus horas, como el ruido me pareció genial, muy bueno. ¿Y qué hacen más de música? ¿Los sueños de tu abuelo? Algo así. Mi hermano, tengo 3 hermanos, yo 3. Uno de mis hermanos, en una de las presentaciones, un homenaje que hubo de la Sociedad de Poetas, musicalizó uno de los poemas y lo cantó. Y sí, y después hemos hablado varias veces. Yo no soy música, o sea que no lo podría hacer, pero se presta, podría hacerse. Yo lo he hecho en 2 ocasiones. En una de mis presentaciones también en Bolivia, del libro, un amigo musicalizó otro poema. Pero... Sí. Bueno, entonces, si todo el mundo ha podido preguntar a Claudia todo lo que le ha apetecido, me gustaría que le regalásemos esta noche o esta tarde-noche a Claudia una palabra que os sugiera vuestra lectura, porque el libro de Claudia es un libro muy rico, tiene una gran riqueza. Todos os habéis sentido movidos por algún sentimiento, por alguna emoción. Entonces creo que lo justo es dejarle a ella ese mar de palabras, ¿no?, que nos sugieren. Solo una palabra, chicos. Entonces no hace falta, y no hace falta pensar mucho. Es lo que nos salga. Bien, pues alegría, pues lloro, pues ruido, una palabra, y cada uno seguro que tiene una, no importa que se repita, es lo que os ha sugerido esa lectura. Que como yo decía en la presentación, el libro tiene unos pilares muy, digamos, fortalecidos, a través de los cuales se construye esa casa que es el libro, ¿no? Entonces, yo creo que
es un libro que tiene mucha riqueza precisamente porque, aunque Claudia haya dicho que no era su intención, ahí está, ¿no? El escritor que brujulea, que tiene una gran cultura de base, al final escribe algo que tiene fundamento, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la reflexión final que yo os lanzo. Y no quiero ser yo la primera en empezar. Yo Exilio, venga Luis, vale, más. Entrañable. Silencio. Testimonios. Espera que Claudia está testimonio allá. Yo diría inquietud. Eu desespero. Inquietud. Esto que sentí. A ver, Sandrina, una palabra. Cambios. Cambios. Sentimientos. Amonestar. Sentimientos. Ay. Reflexão. Reflexión. Así, con esa cosa fuerte. Reflexión. Comienzos de algo así. Ya, ¿alguien más? Marta, ¿va tú y entonces? Felipe, Carlos. Felipe. Sí, una frase, soy Paula. Eu posso colocar? Eu sou das letras, né? Eu cito a literatura, né? Também agora faço psicologia, você também acompanha a epigenética, né? Então, assim, eu senti com tudo isso, estou conhecendo o livro hoje, a escritora, inquietação, muita vontade já de ler o livro e linkar tudo isso aí que você falou. Inquietação. Estou tentando o espanhol, professor me ajuda, então, os professores, curiosidade, mas mais inquietação mesmo, uma preocupação assim, querendo já entrar no livro aqui, para brincar com tudo isso aí que eu tenho. Eu estou lendo da Elizabeth, que ela escreveu do filme Comer, Rezar e Amar. É Elizabeth Gilbert. Eu estou lendo A Magia da... Eu não gosto desse livro. Nossa, mas... A Magia da Curiosidade. Que como é... Eu também estou com 76 anos e estou a fim de começar a escrever. Agora, que é muita tarde. Esse livro trata justamente para todo mundo que gosta de letras, para essa curiosidade, né? Você não fica para trás, vai, faz o que você quer. Entendeu? Vai, começa. Por isso que chama a magia a magia da curiosidade. Para você. Então, Latidos. Perdón, Carmen. Latidos del corazón, latidos, porque no es el ruido de tus horas, los latidos, ¿no? Cuando tú vas respirando y sientes, pues están los latidos de tu corazón. Marta. Inagotable. Efectivamente, ¿no? Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Luis. No, simplemente agradecerles a todos y decirles que los esperamos aquí el año que viene. Ya estuvimos con Marta haciendo una lista, ya estamos viendo a ver si conseguimos el libro para
vamos a comenzar en marzo. Entonces, el próximo libro, posible. Marta, ¿cómo se llama el libro de Melba? La Casa de la Belleza, estamos valorando esa. Es una escritora colombiana que vive en España. Entonces, en principio, estamos valorando si habrá ejemplares para todo el mundo, pero si no, tenemos una segunda alternativa. Por eso que no adelantamos aún, pero vamos, si queréis buscar algo de Melba Escobar, es una chica joven que ha vivido en Colombia, ha viajado por Venezuela y ahora vive en España, es una periodista. Entonces está muy contenta, está muy emocionada por abrir el Club del Libro del año que viene, y en enero, más o menos a mediados de enero, Luis y yo entraremos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, quien no esté en el grupo, que aprovechen esta última reunión para sumarse, y ahí más o menos haremos un cálculo de la cantidad de gente que quiere libros, más o menos ya tenemos una idea, y para que nadie se quede sin libro, ¿de acuerdo? Entonces, porque después será un poco más difícil de conseguir. Y, como sabéis, seguiremos con los encuentros el último martes del mes, el mismo horario, a las 7 de la tarde. Ya sabemos que es un poco ajustado, pero siempre tenemos un poquito de flexibilidad, pero tenemos que tener en cuenta que las conexiones con los autores también son muchas veces con el uso horario, y entonces, para que ellos puedan participar y nosotros también podamos beneficiarnos de eso, tenemos que hacer todos un esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ocasionalmente puede suceder lo que sucedió con María Oruña, que nos recibió un domingo desde su casa. Entonces, bueno, todo puede pasar, pero os iremos informando, por eso estar conectados es importante, ¿de acuerdo? Y la otra bueno, dime, Luis. La otra cosa que quería decir es que, no sé si ustedes percibieron lo bien que están hablando español. Me pareció, todos los que participaron lo hicieron perfectamente. Y yo creo que esa también es uno de los objetivos del libro. Es que leamos en español, entremos en contacto con los autores, pero que también es el manejo de la lengua sea cada vez mejor. Y por eso muchas veces habrá aquí cosas que yo, o Marta o lo que sea, irá corrigiendo, porque es importante. Pero me quedé muy contento al oír a, por ejemplo, Juliana. Por favor. Sí, Juliana. Eso. Un aplauso a Juliana, que durante varias semanas, si no meses, ha estado ahí preparándose para, como me decía ella, quiero estar a la altura de recibir a Claudia. Yo le doy las gracias especialmente porque no es fácil ponerse delante de todo el mundo y presentar a una escritora de altura como Claudia. Estamos muy orgullosos de haber podido conocer a Claudia, de su generosidad, siempre, desde el primer minuto, que tomamos café, que nos reunimos, que discutimos. Ella es muy generosa a la hora de abrir la perspectiva. Hay escritores que dicen, no, yo lo que escribo es esto. Ay, no. El pensar, el sentirse orgullosa de que tantas personas, hoy hay muchísima gente ahí, para un día que no voy yo hay mucha más gente ahí que en casa, ¿no? Entonces, madre mía, ¿no? Tengo que faltar más yo. Entonces, bueno, no, pero estoy muy orgullosa. Se cortó. Marta, la presencia de la gente aquí no tiene nada a ver con que no estés. Bueno. Pero yo quería estar, pero para que veáis, ¿no? Estaba comentando con alguien a través del chat que hoy estoy muy emocionada por ver el resultado de un año de trabajo, por esa lectura maravillosa que habéis hecho con Claudia, ¿no? Que es muy emocionante ver desde aquí, desde esta distancia, que no es mucha, ver cómo ella iba charlando con vosotros y todos habéis leído el libro con mucha emoción y con mucha atención. Eso también me deja muy orgullosa porque con todo cuidado seleccionamos a los autores y los libros para que sea un ejercicio
agradable, placentero y que invite a que sigáis leyendo más cosas de los autores. Si tienen, en este caso hay que invitar a Claudia a que escriba más libros para que podamos seguir hablando de otros libros, ¿no? Y esta era una de las preguntas que uno de mis alumnos quería hacerte. Si ya estabas escribiendo más, ¿no? Entonces, y creo que, bueno, que es muy emocionante ver el resultado después de un año de trabajo. Y como siempre digo, un año de trabajo silencioso, porque no veis la cantidad de trabajo que hay por detrás de cada reunión con cada escritor, de cada email, de ajustar antes las reuniones y los horarios, pero bueno, en fin, que merece mucho la pena viendo lo que está hoy ahí presente. Entonces, yo, para despedirme, quiero brindar con vosotros, porque estoy preparadísima. Ya os dije que venía preparada para brindar con vosotros, aunque no son horas, pero bueno, da igual, no importa. La vida es breve. Entonces, de verdad que ha sido un privilegio poder haber disfrutado estos 5 encuentros y finalmente cerrar con broche de oro, como decía esta tarde, con Claudia, con ese libro tan fantástico que nos ha hecho viajar, soñar y sobre todo profundizar en nuestras propias vidas. Y por todos, por Claudia. Gracias, Luis, por el compañerismo de todos estos meses. Y felices fiestas a todos, salud. Y yo bebo por todos. Vamos a sacar una selfie, todos que están. Una selfie. Yo no sé cuál es de selfie. Y también hay un pastel para el cumple de Felipe. Sí. Ah, A ver, tú sacas una Pónganse un poco, por favor. Tienen que, de allí, es que se saca desde allí, salen los que están en la serie. Sacamos la ficha de ahí para Alguien pasa de aquí y salimos todos. Voy a tomar la foto de aquí. Sí, bien, por favor. Bajamos, salen todos. Ven también, Luis. Si no, no. Es que si yo no bajo. Pueden estar acá, mira. Salen los de la fiesta. Salen todos. Nosotros. Todos salen. Listo. ¿Y tú también? Yo estoy encargada de tomar. A ver, todos están. Sí, ahí. voltea el móvil. ¿No? Voltear un poquito. Las cenitas. Me parece que sí. Bien, gracias a todos. Felipe, un beso por tu cumpleaños. Un besito por tu cumpleaños. Rafiña, feliz de verte. Chicos, a seguir leyendo. Ahora que lo paséis bien, yo voy a seguir bebiendo mi vino. Chao, chicos. Chao, chao. Hay